Lectura sin comentario de la lección de escuela sabática para el sábado 2 de abril del 2022, titulada La creación. El versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, y dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es notable que la Biblia comienza con la creación. De hecho, muchos libros bíblicos comienzan con una alusión a la creación. El libro de Crónicas comienza con la creación, para testificar que todos pertenecemos a la misma raza humana, que venimos del mismo Padre. Primera de Crónica, capítulo 1, versículo 1. Isaías comienza con Génesis 1:1, que es la primera frase del relato de la creación, para recordarnos que Dios es nuestro proveedor y que debemos escucharlo. Isaías 1:2. El primer testimonio de Daniel al jefe de los eunucos, un gentil, es una cita del relato de la creación. Las palabras que Daniel le dirige al eunuco dan testimonio de que Dios es el creador, que les da de comer. Daniel 1:12. Salomón inicia su reflexión con una meditación sobre la creación. Eclesiastés 1:1 al 11, en la que lamenta la vanidad de la vida al comprender que nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9. El Evangelio de Juan comienza con un poema sobre la creación, Juan 1:1 al 14, para enfatizar el milagro de la encarnación, que Jesucristo, quien era Dios en el principio, creó el mundo y luego se hizo carne para salvar al mundo. Estudiaremos el texto bíblico de la creación siguiendo el modelo de estos autores bíblicos para aprender lecciones vitales sobre Dios, sobre nosotros mismos como seres humanos y sobre la naturaleza y la revelación de la creación en sí. La belleza de la creación. La primera lección que extraemos del texto bíblico sobre la creación es un mensaje de belleza. Los juegos de palabras, los juegos de sonidos, los paralelismos y las estructuras bien equilibradas contribuyen a producir una poderosa expresión poética. El ritmo de 7 domina el pasaje. La narración de la creación no solo cubre un periodo literal de 7 días, también vemos muchos ejemplos en que 7 veces se repiten sonidos, palabras o hasta frases específicas. Este ritmo de 7 no solo tiene una motivación estética, esta característica estética tiene un sentido profundo. Da testimonio de la perfección de la creación de Dios. La historia de la creación. Sin embargo, la belleza literaria del texto no implica que el relato de la creación deba entenderse simplemente como una interpretación poética de la imaginación. Las formas verbales, que son las mismas que se utilizan en los textos narrativos. El estilo de la genealogía que caracteriza la forma de este texto y su estructura literaria que conecta los dos primeros capítulos del Génesis, todos son legados gramaticales y literarios de la intención histórica del texto. El autor identifica el texto del primer relato de la creación explícitamente como una genealogía, Génesis 2:4. Asimismo, el texto también muestra realmente todas las características literarias de la forma genealógica. La razón por la que el texto bíblico de la creación se escribió en forma de genealogía es para conectarlo con las otras genealogías del libro de Génesis y para alertar al lector de que este informe sobre el suceso de la creación pertenece a la historia humana al mismo nivel que la vida de los patriarcas. Además, la correspondencia lingüística y temática entre el primer relato de la creación en Génesis 1:1 al 2 y 4 y el segundo relato de la creación que viene a continuación en Génesis 2:4 al 25 indican un paralelismo entre los dos textos. Las mismas estructuras en 7 pasos en el primero relata la creación, Génesis 1:1, 2 y 4. También se encuentran que el segundo relato de la creación en Génesis 2:4, 25
El hecho de que en el relato de la creación del Génesis 2:4 al 25 sugiera la intención del autor de comunicar su informe sobre la creación de los cielos y la tierra, como un acontecimiento perteneciente a la misma narración histórica que la formación del ser humano. Al conectar los dos relatos de la creación, el autor también sugiere que el mismo factor tiempo que intervino en la creación de los seres humanos también actuó en la creación de los cielos y la tierra. El mundo y todo lo que en él hay no requirió millones de años para alcanzar una etapa de madurez que permitiera que todo funcione correctamente. Por otro lado, el relato de la creación del Génesis no se presenta como un análisis científico del evento de la creación. Si fuera así, este relato debería haberse escrito como una fórmula muy complicada e infinitamente larga, que sería inaccesible para los seres humanos. El autor bíblico escribe, bajo la inspiración, el relato del suceso de la creación como acontecimiento histórico. Todo lo que dice sobre el evento de la creación es cierto y no debería estar en conflicto con la ciencia. No obstante, a menudo se ha sugerido que la intención del relato de la creación no era histórica, sino esencialmente teológica o filosófica. Además, se argumentó que el texto de Génesis 1 solo tenía la intención de edificar espiritualmente, no de informar históricamente. A decir verdad, este método de lectura de las Escrituras deriva de un presupuesto crítico basado en el estudio de la literatura griega clásica. De hecho, en esta tradición el mensaje espiritual tiene primacía, y el acontecimiento histórico es secundario e irrelevante para el mensaje filosófico. Al aplicarlo en la escritura, este método de lectura ha llevado a muchos estudiosos de la Biblia a descartar la intención histórica del texto bíblico. Por ende, en el caso de la resurrección de Jesús, por ejemplo, los estudiantes ignoraban e incluso cuestionaban su historicidad, mientras que se enfocaban únicamente en el mensaje espiritual de su vida. Pero la verdadera perspectiva bíblica funciona al revés. El mensaje teológico proviene del acontecimiento histórico. Debido a que la resurrección de Jesús es un hecho histórico, podemos creer en Dios y formular nuestra teología, como el relato de Génesis sobre la creación es histórico. Contiene importantes lecciones espirituales y teológicas sobre Dios y sobre los seres humanos. La primera fase de la creación. En el principio se enfatiza la expresión hebrea Bereshit. En el principio, esta expresión se coloca al comienzo de la oración inicial del Génesis. Además, esta expresión también recibe un acento enfático que la distingue y la separa del resto de la oración. De acuerdo con esta acentuación, la oración debe puntuarse y leerse así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De hecho, la frase Bereshit es una expresión técnica asociada especialmente con el relato de la creación. Sin duda, resulta significativo que esta expresión se utilice muy rara vez en la Biblia hebrea, fuera de Génesis 1:1. Bereshit aparece solo 4 veces y únicamente en Jeremías. En Jeremías, Bereshit pertenece a una fórmula estilística regular que alude a las palabras introductorias del relato de la creación. Dios. El énfasis en este principio se ve reforzado por el énfasis en el nombre hebreo Elohim, Dios, para designar a Dios en el relato de la creación. Génesis 1:1, 2 y 4. Este nombre deriva de la raíz Alá, que transmite la idea de fuerza y preeminencia. La forma plural confirma este énfasis, ya que es una expresión literaria de intensidad y majestad, más que una indicación de un plural numérico, dioses. Ese plural implica una creación politeísta, en varios dioses, una creencia no israelita. Elohim se refiere al gran Dios que trasciende el universo. El ritmo de Génesis capítulo 1:1 resuena con el mensaje de la preeminencia de Elohim. La palabra Elohim aparece en el medio del versículo,
además del acento adna, disyuntivo, que separa el versículo en dos partes iguales, se acopla a la palabra Elohim, Dios, que en el canto tradicional de la sinagoga marca la pauta y el clímax del versículo. Dios es la palabra más importante del versículo, no solo porque es el sujeto de la oración, sino también por el ritmo de la frase. Creó. La palabra bará, crear, aparece 7 veces en el relato de la creación. Génesis 1:1, 21, 27, Génesis 2:3, 2:4, lo que indica su pertenencia inherente a ese suceso concreto de la creación. Además, en la Biblia hebrea, este verbo se usa siempre y exclusivamente en relación con Dios como sujeto. Los cielos y la tierra. La primera frase de la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra, establece desde el principio que Dios y su creación son dos cosas distintas, que no derivan una de la otra. La frase los cielos y la tierra es un merismo, dos partes contrastantes que se refieren al todo, en el que la combinación de los dos elementos contrastantes de la frase se refiere a la totalidad del universo e implica que Dios creó todo. El uso de la misma frase al final del relato de la creación en referencia a la semana de la creación de Génesis 2:1-4. Sugiere que la creación de los cielos y la tierra se refiere específicamente al mundo humano que se creó durante esta semana. Al mismo tiempo, esta frase no excluye la posibilidad de otras creaciones fuera de la semana de la creación. Aplicación a la vida. En el principio creó Dios. El suceso de la creación es el fundamento principal de la fe humana en Dios. Creer en la creación, creer que le debo mi existencia y la realidad del mundo a alguien a quien no veo y que era antes que yo, es el primer acto de fe. Es de notar que la única definición bíblica de fe esté relacionada con la creación. Como dice Pablo, el autor de la epístola de los Hebreos, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La creación es un acontecimiento histórico que tuvo lugar cuando la humanidad aún no estaba presente para verlo y dar fe de ellos. Por ende, la creación es el acontecimiento que más fe requiere y por implicación es una revelación de lo alto. También es notorio que Pablo comienza su lista de hechos fieles con la creación. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. El pensamiento teológico, al igual que la fe, debe empezar ante todo con el reconocimiento de la creación. ¿Cómo afecta mi vida y mis decisiones el hecho de que la fe comience con la creencia en la creación? ¿Qué lección aprendemos del hecho de que Dios creara cuando no estábamos presentes para presenciar el evento y de nuestro descanso sabático para celebrar su obra por nosotros? Si quieres seguir escuchando la lección de Escuela Sabática sin comentario, suscríbete a nuestro canal, dale un me gusta y comparte el enlace con tus amigos y hermanos. Que el Señor te bendiga.